Mi nombre es Patricia Gómez, soy cantora y vivo en Reconquista. ¿Qué quiere decir la palabra kepi? Y una comida a base de trigo. ¿Hace mucho que haces esta comida? Sí, como casi 40 años. ¿Qué otras comidas de tu comunidad, digamos, De árabe. Ajá. Y el niño envuelto. Ajá. Tripas rellenas. ¿Y esas comidas todavía se preparan? Entre nosotros nomás. Patri, ¿vos por qué estás interesada en aprender o en mirar o en hacer? ¿Los comiste alguna vez? En realidad, mi intención es componer un tema, una canción, que hable o describa un poco las actividades, las costumbres, las tradiciones de todas las colectividades que forman parte de la sociedad de Reconquista. Entonces, bueno, dentro de las tradiciones, de las costumbres aparecen las comidas típicas. Entonces, bueno, siempre tuve curiosidad por esta comida. Bueno, ahora aprendé, entonces la próxima vez que hay que hacer, te venís y nos hacemos entre las dos. Por supuesto, y ya va a estar lista la canción. Hay muchas formas de hacer canciones. Por lo general paso horas con mi guitarra, pruebo, me equivoco, empiezo de nuevo. Pero esta vez tuve que salir y encontrarme con quienes me ayudaran a saber qué quería decir yo con esta canción. La migración extranjera viene en el 78 y 79. Las chacras tenían 5 por 5, 5 hectáreas por 5. Y el gobernador, que era Simón de Iriondo, le había dado permiso para que regale la tierra. Nunca en la Argentina pasó eso. El decreto dice a familias de naturales y de extranjeros. O sea, los indios también tenían derecho a recibir una parcela. En el interín, cuando Reconquista va creciendo, aparecen los españoles. Hay una cantidad de españoles que traen comercio. Los comercios son tienda y almacén, ferretería, botica y hoteles. Hay dos o tres hoteles. Cuando van teniendo, digamos, un asentamiento fijo y van teniendo dinero, forman club como el sirio, el libanés. El club italiano, donde está Giuseppe Garibaldi, era de los italianos. Y el español, donde está el teatro español, eran de esos comerciantes, Navarro y toda esa gente. Y cada comunidad, cada colectividad funda su centro, digamos, donde ellos se identificaban, donde tenían su mismidad. Las vías de llegada eran vía terrestre por carreta o a caballo o por el río, que era lo más habitual, porque generalmente los inmigrantes que venían no tenían
grandes recursos. En el caso de los españoles, que fueron de los primeros grupos que llegaron, no bien llegaron como, supongo yo, como parte de la política de Obligado, que Obligado se fundó Reconquista en el 72, y estos primeros grupos de españoles llegaron, entendemos, en el 75 acá, y se desplazan a la zona oeste, un poco acompañando lo que eran los procesos de las nuevas líneas de Fortini, que era la nueva línea de defensa de la frontera norte, y era, según los documentos, era de gran interés de Obligado en el afianzamiento de estos asentamientos, puntualmente de los españoles, como parte de asegurar la frontera. De ese grupo, los primeros que llegaron fueron Pérez, y los 10, lo más notorio, porque eran varios los 10, y al poco tiempo llega mi abuelo, que venían, supongo yo que se conocían, porque los 10 venían de una zona de España muy próxima a Tejerina, que es una localidad de España, y fue invitado por los 10 que mi abuelo viene, siendo muy joven, y se instala ahí en esa zona. La actividad propia de los españoles fue más la ganadería, a diferencia de los italianos, que eran más orientados a la agricultura. Pero la gran migración viene en el 80. Eso continuó hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que fueron grandes oleadas que venían disparando de la opresión del Imperio de los Turcos Otomanos. Entonces venían en olas masivas. La gran mayoría de ellos eran católicos en sus distintas versiones, melquitas, maronitas, ortodoxos. Disparaban de la opresión de los musulmanes. Cuando usted ve la cantidad de inmigrantes sirios y libaneses que hay en la Argentina, diríamos que un 80% o 90% son católicos y el resto son musulmanes. ¿Eso qué indica? Indica que han sido dispersados, digamos, han buscado la libertad. Porque por lo general dice que el hombre no huye solamente del hambre, sino huye en busca de libertad. Luego, cuando se independiza Siria y Líbano, allá por el 46 más o menos, se corta la emigración. Prácticamente ya no vienen más, porque comenzaron a tener una vida mejor. El inmigrante tenía algunos elementos realmente notables. Uno era su gran sentido de la solidaridad y de la hospitalidad. Sin duda estaba en el marco de la época. El que llegaba a la casa en el campo, el que llegaba a la casa era recibido y se le daba de comer y se quedaban a dormir. Y en el caso de los españoles, es anecdótico un poco la experiencia de mi abuelo. Mi abuelo se casó en el año 1883, con Úrsula Zuligoy, otra familia que se había radicado allá. Y en el 98, creemos que falleció mi abuela. Y mi abuelo se quedó con 8 hijos, todos chiquitos, y que fue una tragedia. Y sin embargo mi abuelo crió los 8 hijos solo, mejor dicho, no volvió a formar pareja, no volvió a tener esposa, y con el auxilio de la gente de la zona, había mujeres que iban, o sea, ahí jugó todo un concepto, la solidaridad, que permitió que los hijos crezcan. Ese sentido de apertura, de solidaridad, de hospitalidad que tenían ellos, que no era patrimonio solo de los españoles, ¿no? Los italianos, los sirios, todos tenían, los portugueses, su propia impronta cultural, pero eso era un rasgo de la época. Cuando aparece el voto femenino, se encuentran con que las mujeres no tenían su documento de identidad. Entonces, como mi padre del año 28 estuvo radicado en ese barrio, todo el barrio quería
que mi padre sea testigo. ¿Por qué? Porque gozaba de una memoria prodigiosa, como muchos de los árabes que vinieron, que a falta de otros conocimientos se les desarrollaba mucho la memoria. Esa sí, una anécdota muy risueña, porque tenía que el juez amontonar un montón de mujeres para tal día, y entonces iba él y uno por uno le iba diciendo, porque las conocía todas. Y recuerdo que yo lo acompañaba porque era chico, y entonces lo que me hizo reír después era porque siempre hablaban: ah, sí, vos naciste antes de la Creciente Grande. La Creciente Grande fue en el año 40, que llegó hasta la calle Almafuerte de Reconquista. El arroyo del Rey se desbordó totalmente. Entonces ese era el punto de referencia, si nació antes o después. Y de ahí sacaban la edad, y por lo general no se equivocaban. La Sociedad Española se fundó en 1883 y fue la primera. Los italianos y los sirios libaneses crearon las suyas después de 1900. Todas eran instituciones con las que se buscaba ayudar a los recién llegados. Pero mientras italianos y españoles llegaban a Reconquista, nuestras tierras ya estaban habitadas por pueblos originarios. La comunidad tiene unas personas adultas ya mayores que todavía siguen conservando la lengua materna mocoví. Ellos la conservan, nosotros la conocemos, pero no la podemos expresar, no sabemos cómo se hilvanan las palabras para que nosotros las podamos largar. Pero sí entendemos, la mayoría de las personas, de los jóvenes de la comunidad, entienden sobre el lenguaje de la comunidad, el lenguaje materno, pero muy pocos son los que ejecutan eso. Mucha costumbre que nos gustaría como comunidades aborígenes volver a retomar. Son costumbres que estuvieron desde siempre, y hay algunas que se perdieron y otras que vuelven o que se quedaron. Nosotros somos de una comunidad rural, pero sí tenemos un ir y venir libre de la ciudad. Hay muchas personas con las cuales está todo bien. Hay muchas organizaciones e instituciones que avalan o respetan los derechos de los pueblos originarios, pero una inclusión total no existe. Yo pienso que se puede cambiar porque dependemos de la ciudad, esta es nuestra fuente de trabajo para muchos y tenemos una comunicación muy fluida. La siesta parece fuego y reseca el pastizal. Jinete del espinillo como brazo cardenal. Soy descendiente de italianos, soy tataranieta de Juan Lanteri, que vino a Reconquista con la inmigración en 1903, y soy bisnieta de Francisco Landi. Tenía 4 años cuando vino a la Argentina con su familia. Las primeras reuniones que tuvieron como para formar como la sociedad italiana eran en Belgrano, al 700, donde ahora está una lencería. Es el 1 de octubre de 1883, se toma como la fundación ese día. Tiempo después compran a la familia Kraus este solar, y en 5 meses lo terminan a la construcción como la vemos ahora, con unas modificaciones que fue teniendo. El 20 de septiembre, que es una fecha histórica para Italia, en 1903 se inaugura la sede social, que es este edificio. Ellos tenían que tener un lugar en donde los congregaban para mantener su arte, su cultura, y para asistirlos en la enfermedad, en la farmacia, también cuando fallecían, cuando tenían problemas con el idioma, porque había 2 o 3, Luis Bonavita, que fue uno de los fundadores también, que se encargaba de traducir las cartas,
de ayudarlos con la parte del idioma, porque sabía español, entonces fue uno de los primeros que aprendió. Eran las costumbres de la época, juntarse, reunirse, hacían kermeses, bailaban, hacían cenas. El primer monumento de Reconquista está en nuestra sede, que es el monumento a Garibaldi. En 1907 se hizo una inauguración simbólica y después, bueno, en 1908 se puso una placa que recuerda ese día. Estaba embanderada toda la sociedad italiana con diferentes banderas de las regiones y los niños de la época, que está mi bisabuela Marieta vestida de garibaldina. Es darle importancia a tus antepasados también, ¿no? O sea, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no uno involucrarse para poder como continuar o algo así? Estos inmigrantes, en general, se encontraron muy desprotegidos, ¿no es cierto? Con un territorio donde todo estaba por hacer, todo estaba por construir, y con muchas carencias de todo tipo. Ni hablemos de las necesidades de alguna manera sentimentales, ¿no es cierto?, que ellos mismos sentían por su desarraigo, por la pérdida de identidad que iban sufriendo. Entonces comenzaron a agruparse, comenzaron a reunirse muy poquito tiempo después de establecida Reconquista, en casas de familias, agruparse por un lado italianos, por otro lado los españoles, y así van a ir surgiendo las sociedades que después llamamos de socorros mutuos. ¿Qué significaron estos edificios en la vida de la comunidad? Tanto en la vida de ellos, de las sociedades, como en la sociedad toda. Porque a través de los años, y cada vez más, digo yo, fueron desarrollando múltiples actividades de todo tipo, culturales en general, artísticas, políticas. Eran lugares donde se hacían mitines políticos, no organizados por ellos, pero a quienes ellos les brindaban el espacio y el edificio. Y allí yo creo que vieron colmadas esas expectativas que ellos tenían de tener un lugar de encuentro para desarrollar su cultura. Baila un mar de perlas con la humedad y justo a la orilla un camarote se va a asomar. Yo cambiaría un poquito la intro. Vamos a hacer algo un poquito más sencillo, pero sobre el cuarto. Bien, escuchame. Arrastrando al monte su soledad, junto tierra, cielo, hacia el Paraná. Suavecito. Un mar de perlas con la y justo a la orilla un camarote se va. El sol de la siesta marcó un espacio en mi corazón, unió las penas, los canoeros. Por el río volver, cuando caiga la lluvia, coplas de la orilla. ¿Qué ponemos ahora? ¿Y podemos poner el paraje del timbó? Y Chaco. Dale. Y tenemos que ver el tema de Reconquista. Me parece que tiene que ir al principio y al final, porque es la novedad, digamos, el tema que hacemos este concierto para justamente mostrar esa producción.
nació el Centro Cultural Árabe, la ABAE, desde el año 2003, y a partir de allí se empezó a invitar a las familias a acercarse a esta institución madre de la ciudad para aprender a cocinar algunas comidas tradicionales, para que las niñas y los chicos se acercaran para aprender las danzas tradicionales, para que cada uno busque y bucee en cierta manera en el origen de su familia. Y entonces las familias empezaron a crecer en torno a esta institución. Desde el 2008 más o menos se generó la Feria de Colectividades en la ciudad de Reconquista. Durante varios años se fue llevando a cabo y después cambió la forma hacia otros eventos con distintas actividades en las instituciones, a través de las cuales nosotros nos hermanamos con otras instituciones, vemos las semejanzas de otras comunidades, estrechamos lazos tanto a nivel cultural como social, como económico, como artístico, y entonces eso hace que nos sintamos orgullosos de pertenecer a la Sociedad Civil Libanesa de Reconquista, de pertenecer a la FEARAB, la Federación de Entidades Árabes, y de que cada niño y cada familia tenga su identidad porque se siente fortalecido en sus valores. Mantener las raíces es también afianzar raíces, porque ser de Reconquista no implica lo que ocurrió hace muchísimos años atrás, y es la historia. Y es lo que es uno. Y para mí Reconquista es un lugar en el mundo, lo siento muy así. Siento que también acá hay mucha identidad, se preserva bastante la identidad, pero si bien está abierto a cosas nuevas, como esto que está ocurriendo, yo creo que hay generaciones nuevas, pero que también se nutren de la anterior, y yo creo que es muy importante porque todavía, o creo que va a seguir así, que Reconquista mantiene mucho la identidad. Hay muchas formas de hacer canciones. Algunas salen de sentimientos, otras de situaciones por las que pasamos, otras de encuentros que tenemos. Con esta canción que compongo, comprendí verdaderamente qué dicen cuando dicen que Reconquista es un crisol de razas. Reconquista es mi lugar en el mundo, un lugar que personas de otros países hicieron propio, un lugar que conserva costumbres y tradiciones propias y de otras latitudes. Gotita de luna tibia sobre el ceibal, nocturno en las correderas, tu amor se va. Las luces de la nostalgia prenden del cielo y alumbra de ausencia y río la inmensidad. Anduvo de lluvia tierna por los lapachos, me puso su aroma limpio, su claridad. Con todo el paisaje adentro quedó la infancia, pintando de lila y tiempo el jacarandá. Los pies descalzos del pastizal van por la huella cubriéndola, por el recuerdo regresará para hacer campo por la ciudad. Timbo y estero, viejo zorzal, tu canto verde, ¿dónde andará? ¿En qué distancia perfumará tu flor perdida, mi soledad? La siesta guardó el verano en el malezal,
La sombra bordaba espinas sobre el chañar. Un rostro de viento norte cruzó silbando las penas que le dejara la forestal. Me queda tu angustia roja poniente lejos. El ruido de tu silencio quiere gritar. Nocturna en las correderas se va la vida, mirando tu amor de luna y camalotal. Los pies descalzos del pastizal van por la huella cubriéndola. Por el recuerdo regresará para hacer campo por la ciudad. Y voy estero, viejo zorzal,